Y todas por acompañarnos en este espacio. Nos encontramos hoy con el profesor Malcolm Vélez y la profe Diana Moreno, quienes nos acompañan en la presentación de la web del día de hoy. Ahora, pues ellos van a iniciar con su presentación. Vamos a introducir inicialmente, pues, como el espacio para tener como unas coordenadas iniciales frente al curso como tal en este periodo 8.3. Si ustedes tienen alguna inquietud, por favor comuníquenla a través del chat. La red de tutores vamos a estar pendientes de esas inquietudes para irlas resolviendo a lo largo de nuestra sesión del día de hoy. Recordemos que la web no tiene como tal un formato de asistencia. Ustedes sí ya van introduciéndose en la estrategia de B-Learning, en la cual sí diligencian una asistencia, porque la asistencia a los B-Learning tienen como tal un puntaje. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que no vamos a enviar pues el listado de asistencia para el día de la web. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Inicialmente, pues, una bienvenida por parte de esta red de tutores, con presentárselas, aunque ustedes pues ya han ido teniendo, por supuesto, el contacto con cada uno de ellos, con los tutores que los acompañan en la plataforma. Vamos a hacer un reconocimiento, pues una introducción un poco a esa dinámica del curso, a presentar pues las actividades en las que ya nos hemos venido pues trabajando y acompañándonos, una introducción a la epistemología de la psicología, y vamos a ver hoy uno de los enfoques clásicos de la psicología con el profe Malcolm Vélez, sobre el conductismo. Bueno, esta es nuestra red de tutores. Quien les habla, su directora Andrea Marcela Carrero. Nos acompaña el profe Malcolm Vélez, la profesora Diana Patricia Moreno, la profe Diana Navarrete y la profe Amparo Dagua. Esperamos que en este momento ya todos se encuentren, por supuesto, contactados con sus tutores, en especial a través de nuestros foros, de los diferentes canales en el campus, así como también en la red de Skype que tenemos con cada uno de ustedes. Y aquí una presentación pues de algunos aspectos del curso que ustedes ya debieron haber reconocido en el sílabus. Nuestro curso es un curso teórico que pertenece al programa de psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Nuestro campo de formación es disciplinar, es decir, en esos conocimientos básicos de la psicología a nivel teórico, y pertenecemos a un núcleo problemático que se denomina Psicología, Sujeto y Sociedad, el problema del sujeto, de quién es el sujeto. Nuestro curso apunta al desarrollo de esa pregunta. Y nuestro propósito en el curso es comprender la complejidad epistémica del objeto de estudio de la psicología mediante el reconocimiento de sus principales enfoques. Nosotros ya hemos venido avanzando en las actividades. En este momento estamos justamente dando inicio a ese reconocimiento de los enfoques, sobre todo de los enfoques clásicos de la psicología. Aquí pues tenemos en la pantalla los 6 enfoques que nosotros trabajamos a lo largo del curso, pero también algunos elementos de la psicología social crítica, que es una apuesta conceptual de la universidad. Entonces, estamos reconociendo en este momento el conductismo, la Gestalt, el psicoanálisis, el humanismo. En la próxima actividad también veremos esos elementos generales e introductorios de la psicología cognitiva y de la psicología sistémica, y, como les mencionaba, de la psicología social crítica, que es nuestra impronta en la UNAD, como van a irse dando cuenta a lo largo del programa. Bueno, aquí quisimos en la red hablar un poco de esos 3 elementos de formación del psicólogo, y que es pues como la invitación que les hacemos a reconocer en qué dimensión, en cuáles de esas dimensiones de nuestra formación aplica este desarrollo del conocimiento y este proceso de adquisición de todos los elementos teóricos. En un primer lugar, vamos a tener en cuenta que como profesionales nosotros, digamos, transversalmente nos vamos desarrollando en el campo del saber, que implica ese reconocimiento de todas las teorías y de los conceptos, ¿sí? De los diferentes enfoques de la psicología, de nuestras posturas como psicólogos, de los fundamentos de los procesos digamos, a nivel de la psique humana y del comportamiento como tal. Y identificamos también a la psicología en ese estudio de la intersubjetividad. Entonces, nosotros a lo largo del programa en general, no solamente del curso, vamos a ir adquiriendo ese conocimiento teórico
que contribuye a a nuestra formación de las competencias que tienen que ver con el saber. Pero también en algunos cursos y recogiendo también esos elementos teóricos del saber, vamos a aprender o vamos a formarnos en un hacer. Entonces está el saber y también el hacer, porque con todos esos conocimientos que vamos a ir adquiriendo a lo largo de la carrera, vamos a ejecutar, es decir, aprender unos métodos para desempeñarnos en los campos profesionales. Y por supuesto que para que sea una formación integral en esas competencias, no solamente vamos a contar con el saber y el saber hacer, sino también con una formación en nuestro ser, es decir, que atraviesa pues toda nuestra humanidad en esa formación de la psicología e implica particularmente la formación en una ética y en nosotros como responsables de nuestro rol profesional, asumiendo una postura reflexiva y crítica, siendo capaz de mirarnos a nosotros mismos para podernos comprender unos a otros. Entonces, bueno, en una sesión de B-Learning justamente con el grupo hablábamos de la importancia de esta formación del ser, no solamente de las teorías y de los métodos, sino en esa formación como personas que atraviesa una serie de competencias en la escucha, en saber pues también ponerse en los zapatos del otro, de un respeto por la posición del otro y asimismo pues de toda la responsabilidad que implica en nuestro rol. Por ejemplo, en esta parte que señalábamos de ser capaz de mirarnos a nosotros mismos, creo que es una cuestión esencial de la ética del psicólogo porque justamente trabajamos con seres humanos. Entonces, esa capacidad de autorreflexión también es, por supuesto, parte de esa formación integral del psicólogo. Aquí entonces están nuestras competencias del saber, del hacer y del ser. Bueno, ya introduciéndonos como tal y haciendo un recorderis, porque estos fueron aspectos que se trabajaron en la primera unidad del curso acerca del porqué de la epistemología de la psicología, vamos a hacer como un recorderis de esas dos primeras actividades que abordaron estos contenidos en relación con lo epistémico y también con la psicología como un campo de la disciplina y como un campo de la profesión. Recordando entonces que la epistemología se ocupa de estudiar la naturaleza del conocimiento, del origen del conocimiento y de su validez. La palabra, digamos, descompuesta significa el conocimiento, las teorías y las explicaciones. Episteme en relación con ese conocimiento y logos, teoría y explicaciones. Nosotros en las diferentes disciplinas, en la psicología y en todas las demás áreas, buscamos justamente eso. ¿De qué se trata la verdad del sujeto en nuestro caso? ¿De qué se trata el comportamiento? ¿Y cuáles son esas teorías que fundamentan ese conocimiento del sujeto? De eso se encarga la epistemología. Entonces, como seres humanos que siempre hemos tratado de reconocer cuál es la realidad, allí se va formando entonces una teoría que forma parte de esa episteme. Entonces, la epistemología estudia los fundamentos y los métodos del conocimiento. ¿Cómo es que vamos a ir construyendo ese equipaje de conocimiento y cuáles son los métodos para alcanzarlo? Y toma en cuenta, por supuesto, para construir todo ese saber de lo psicológico, que es lo que nos interesa, la parte histórica del sujeto, lo social y lo psíquico en torno pues a lo que nos interesa conocer de ese ser humano. Se define principalmente entonces como la teoría del conocimiento y ya aplicada a nuestro campo, la epistemología busca comprender las teorías sobre el conocimiento de lo psicológico. Promueve la reflexión acerca del objeto de estudio de nuestra disciplina, es decir, qué es lo que nos interesa conocer e investigar, y se ocupa de las teorías y de los métodos que dan soporte a ese saber de lo psicológico. Podríamos entonces pues ir concluyendo y a partir de esta segunda actividad que ustedes desarrollaron sobre cuál es nuestro objeto de interés en la psicología, podríamos decir que es estudiar el funcionamiento del sistema nervioso, comprender esa relación entre la persona y su entorno, cuáles son esas funciones adaptativas que tiene el comportamiento para desenvolvernos, ¿cierto?, en los diferentes entornos, comprender qué significa lo que percibimos, cómo interpretamos el mundo, estudiar los procesos mentales,
conocer el funcionamiento de los procesos conscientes e inconscientes, analizar la incidencia de los motivos y de las intenciones en la conducta. Vemos que es un marco amplio el que nosotros tenemos en nuestra disciplina en psicología, es un marco amplio de conocimiento. No se reduce a una sola cosa, no se reduce al proceso mental o al comportamiento o a la parte nerviosa o a la conciencia. Fijémonos que el espectro de conocimiento que nosotros vamos a ir construyendo es muy amplio. ¿Y qué será lo que en principio nos van a dar o aportar esos conocimientos? Por ejemplo, los enfoques psicológicos que nos aportan unas teorías para ir comprendiendo esa conducta humana y muchos otros conocimientos que a lo largo de los diferentes cursos nos van a complementar esa formación. Yo lo nombro como llenar la maleta, como el equipaje que vamos haciendo teóricamente. Es decir, que cuando nosotros culminamos nuestro proceso formativo ya tenemos toda esa base epistémica y también tenemos pues muchos elementos de los métodos que como psicólogos aplicamos ante los diferentes, cuestiones que queramos investigar o trabajar. Entonces, por ejemplo, esta es una definición de psicología también, estudiar los procesos cognitivos, afectivos del comportamiento, la subjetividad, las interacciones humanas. Nos interesamos por el desarrollo de las personas, por cómo interpretamos en nuestras experiencias, cómo las asimilamos y, por supuesto, esa relación con el mundo. Entonces, fijémonos que en la epistemología y pues ya también a nivel práctico, nos damos cuenta cómo la psicología es nuestra disciplina, es decir, allí hay todo un recorrido teórico que nosotros hacemos, que nos formamos en ese conocimiento básico de la psicología, pero la psicología también es aplicada. Y esto lo encontrábamos en esa fase 2 cuando vimos los campos profesionales. Sin embargo, en esta introducción de la web quisimos hacer como un recorderis muy general de esos elementos, por ejemplo, en esa formación que nosotros hacemos para poderlo aplicar en los diferentes campos, como el educativo, el organizacional, el jurídico. Nosotros en el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es como esa entidad que nos regula a nosotros en nuestra profesión, ellos han delimitado incluso más de 20 campos de aplicación de la psicología. Aquí ubicamos algunos cuantos, ¿no? Investigación, neuropsicología, la psicología clínica y de la salud, la psicología del consumidor, la psicología aplicada al deporte y al ejercicio, la psicología educativa, jurídica, organizacional, comunitaria, social comunitaria, ¿no? Aplicada a la política, aplicada al ambiente, la psicología aplicada a las emergencias y desastres, es decir, todo esto es la posibilidad de nosotros ya en un campo aplicado de la profesión. Subrayamos con amarillo aquellos campos que nosotros en la universidad pues vamos a enfatizar para que ustedes se introduzcan a través de las diferentes acciones que cuando estén más o menos en sexto, séptimo periodo van a ir trabajando. Entonces está la psicología clínica y de la salud especialmente, la psicología educativa, jurídica, organizacional y social comunitaria. Esos son los campos que nosotros vamos a encontrar en la formación como psicólogos especialmente, pero pues les mostramos que existe un amplio abanico de posibilidades para ese desarrollo profesional. Vamos a ver ahorita un videíto que habla un poco como de esos campos, aunque yo sé que ya a través de la fase 2 ustedes lo reconocieron porque la actividad pues se trataba justamente de identificar cuáles eran esas acciones que en cada uno de los campos pues desarrolla el psicólogo, como describir ese rol especialmente. Entonces vamos a ver este videíto y ya volvemos. El mundo de la psique en el ser humano es más complejo de lo que te puedas imaginar, y conseguir de alguien que pueda traspasar la barrera del pensamiento y acompañe a una persona a generar un cambio profundo y auténtico que impacte en su bienestar personal resulta bastante positivo para el desarrollo humano de la sociedad. En el siguiente video te explicaremos más acerca de la psicología, sus áreas y los campos en donde un psicólogo se puede desarrollar. La psicología es el estudio científico de la conducta y los procesos mentales, siendo la meta y esencia principal beneficiar a la humanidad. Pero, ¿en qué área se puede desarrollar un psicólogo? Los psicólogos se encuentran en todos lados y seguro puedes encontrar ayuda muy cerca de ti, incluso en tu escuela, comunidad o área laboral. Número 1. Psicología clínica.
El psicólogo clínico podrá desempeñarse en instituciones de salud y de seguridad social, públicas o privadas, así como también crear su propio centro de servicios psicológicos. Llevará a cabo la evaluación, prevención, consulta e intervención en programas de salud mental y salud comunitaria, participando como agente de cambio en procesos individuales o grupales a través de la psicoterapia, pues la esencia de este campo de acción es mejorar la calidad de vida de las personas mediante la modificación de conductas, pensamientos y afectos que le pudieran estar generando algún malestar o padecimiento. Número 2. Psicología educativa. El psicólogo educativo será el orientador, tutor, consejero e incluso sombra para estudiantes con problemas de aprendizaje, brindando además apoyo a maestros y padres de familia, pues específicamente la psicología educativa, a través del estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, busca entender cómo aprende el ser humano y cómo enseñan los maestros, con la finalidad de comprender los procesos y mejorarlos. Número 3. Psicología organizacional, o mejor conocida como laboral. ¿Se vive para trabajar o se trabaja para vivir? Los psicólogos laborales estudian la conducta de la gente en el trabajo y las organizaciones. Pueden desempeñarse como empleados dependientes en instituciones públicas o empresas privadas. Su trabajo estará orientado a la selección, capacitación, desarrollo organizacional, rendimiento y satisfacción del personal, promoviendo siempre el bienestar general en el trabajo. Número 4. Psicología social. Estudia la mente en colectivo y puede desempeñarse tanto en el ámbito público como en privado. El psicólogo social podrá insertarse en programas comunitarios, municipales y o nacionales, diseñando y ejecutando proyectos y programas para el desarrollo comunitario. Número 5. Psicología experimental o de investigación. Se dedica mayormente al trabajo del laboratorio. Puede también trabajar en universidades y centros de investigación, realizando experimentos sobre memoria, atención y otros procesos psicológicos básicos o superiores del ser humano y otras especies. Después de haber escuchado toda esta información, probablemente te hayas conectado con alguna rama de estudio de la psicología. Será importante reconocer que estas son algunas de las áreas más destacadas en donde un profesional de la psicología se puede desarrollar, pues también existen otras como la psicología del deporte, la psicología forense, la neuropsicología, entre otras más. Recuerda que un psicólogo no solamente ayuda a personas que se sienten mal emocionalmente, también puede ayudar a las personas a potenciar su desarrollo en diversos ámbitos de su vida. ¿Te imaginabas que un psicólogo pudiera estar en todas estas áreas? Bueno, bien, como vimos y como ya ustedes han venido observando, nuestro campo es amplio. Yo me imagino que cuando ustedes empezaron a pensar en esa elección profesional, pues reconocieron cuáles eran esas opciones de desarrollo profesional. Entonces, ahí contamos con muchos espacios. Nosotros hacemos en el pregrado, pues un reconocimiento de la psicología a nivel general, y cuando somos egresados podemos trabajar en cualquiera de estos campos que nos acaban de mostrar, y como les digo, hay muchos más que se están pues constituyendo cada día. Sin embargo, también es importante que después de ese pregrado pensemos en un nivel de especialización en alguno de estos ámbitos que nosotros sentimos que nos identificamos, o que sentimos también que hay como un espectro, un campo amplio para desarrollarnos a nivel laboral. También son como las demandas que tienen las comunidades, ¿no? O que tenemos ya de pronto una experiencia en el ámbito educativo, entonces decimos, bueno, por aquí es que yo me quiero especializar. Entonces hacemos una formación general en la psicología en el pregrado, y posteriormente podemos hacer un proceso de especialización o de maestría o de doctorado, como en los diferentes niveles de formación, para irnos cada vez adentrando más en alguno de estos campos o en algún tema específico de la psicología. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Decíamos entonces que la psicología nos constituye una formación como disciplina para prepararnos también hacia un campo profesional, y que en esa epistemología de la psicología vamos reconociendo en dónde pararnos para poder ejercer esa psicología, ¿no? Y nosotros nos paramos pues en teorías y métodos. A partir de esta fase en la que nos encontramos, empezamos entonces a reconocer esas teorías, y lo hacemos por medio de los enfoques psicológicos. Les decía al inicio en la presentación
que contamos con 6 enfoques que nosotros en este curso los vamos a ver sobre todo a nivel de su comprensión como general, es decir, cuáles son esos presupuestos teóricos, cuáles son los autores principales, en qué época, en qué década apareció estos enfoques psicológicos a lo largo de la historia. Pero digamos en cursos que vienen más adelante, ustedes también van a tener la posibilidad de aprender un poco más el método de estos enfoques y cómo van a venir a aplicarse a los diferentes campos. Por ejemplo, en cursos como modelos de intervención de la psicología. Entonces, hoy vamos a hacer un énfasis especialmente en el desarrollo del conductismo, en el B-Learning ya trabajaron otro enfoque y en la siguiente sesión de webconferencia vamos a trabajar en otros 2. Lo importante es que ustedes también queden picados, digamos, en el conocimiento, no solamente a través de los materiales que contamos en el campus, sino que puedan pues también de manera autónoma, independiente, investigar, sobre todo si se van identificando con alguno de los enfoques, pero es primordial, muy importante que los reconozcamos todos, ¿sí? Cada uno de ellos, cómo apareció, qué es lo que nos aporta ese enfoque para el conocimiento del ser humano. Como un amigo dice, yo me pongo el lente del conductismo para entender al sujeto de cierta manera. Si me cambio el lente y me pongo el del psicoanálisis, voy a ver a este sujeto con otras características. Con ello, lo que quiero decir es que el enfoque nos da una mirada particular del ser humano. Cada uno se centra como en unas cosas específicas y por eso es importante reconocer cada uno de ellos y empezar a notar esas diferencias, porque como les señalo, unos se especifican en unos aspectos más que otros, como lo vamos a ver pues en este recorrido que estamos haciendo por los enfoques. Entonces, ahora pues la profe Diana Moreno va a continuar acompañándonos en esas orientaciones como generales de pronto de las guías, duditas que podemos tener aún en el proceso que llevamos del campus. Ella nos va a hacer como esa introducción y continuamos con este enfoque del conductismo para que reconozcamos esos elementos principales. Les recuerdo que no tenemos listado como tal de asistencia, pero cualquier duda que tengan o comentarios que quieran hacer, vamos a estar pendientes para ir reconociéndolos a través del chat. Bueno, la profe Diana, bienvenida. Sí, muy buen día, profe Andrea, compañeros de la red, apreciados estudiantes. Mi nombre es Diana Patricia Moreno Balanta y bueno, voy a estar acompañándolos a continuación con todo lo relacionado con el curso, aunque ya en la primera actividad de la fase 1, esa fue pues una de las actividades importantes, reconocer cada uno de los entornos, pero pues se hace necesario volver a reforzar algunas partes de nuestro curso. Entonces aquí podemos mirar nuevamente la carátula pues principal de nuestro curso con sus 3 entornos, ¿sí? Importante en la parte izquierda, abajito superior donde están los participantes para identificar a nuestros estudiantes, para identificar a nuestro tutor y a nuestra directora, de la cual ahora nos estaba acompañando al inicio de esta webconferencia. También importante resaltar en el entorno de información inicial que allí se encuentra el foro general del curso donde podemos plasmar nuestras inquietudes, nuestras dificultades técnicas que se nos puedan presentar y también esa presentación inicial que todos debieron hacer al inicio de nuestro curso. Este entorno, como su nombre lo indica, es de información. Allí también tenemos las noticias del curso donde nos podemos enterar de los eventos al interior de nuestro curso, de los horarios y las agendas de acompañamiento de nuestros docentes para que los tengamos presentes a la hora de tener contacto con ellos. Y toda la información relacionada que ya la directora, la profe Andrea, les acabó de explicar frente al sílabus y toda la presentación del curso. Tenemos nuevamente el entorno de aprendizaje, que este entorno pues es como el de más movimiento a lo largo del periodo académico, porque allí dentro de este entorno pues tenemos todas las actividades a realizar durante el curso. Allí están los foros de discusión en estos foros y cabe resaltar la importancia de la interacción en estos foros. Muchos estudiantes preguntan
pues por la participación en él. Por eso se llama foro de discusión, porque es un foro en el cual ustedes con sus demás compañeros, la mayoría de los foros están complementados por o integrados por 5 o 4 estudiantes, y allí están esos foros para que intercambiemos ideas, opiniones de una manera muy respetuosa, podamos realimentarnos, y también las sugerencias, opiniones y revisiones de nuestros tutores frente a los productos y avances que vayamos subiendo en ellos. Es muy importante ir con tiempo participando con nuestros aportes y nuestros avances frente a la actividad para ir despejando dudas. Por eso se invita a la participación temprana antes del cierre de la actividad. También encontramos ahí las guías, que ahorita más adelante vamos a enfatizar un poco en ellas, las guías de actividades. Y tenemos el foro de evaluación, que este foro es por el cual nosotros vamos a entregar nuestros productos finales con las indicaciones o características que en la guía de actividades se indican. Importantísimo el correo interno del aula, que se encuentra en la parte superior derecha, donde está el sobrecito. Por este correo interno hacemos envío de información importante frente a eventos del curso, pero también una comunicación interna con mi tutor de algún aspecto especial, de alguna dificultad que se me presente. Por aquí, por este correo interno, no se hace el envío de las actividades, pese a que de pronto, por algún caso de fuerza mayor, tenga que entregar mi actividad extemporáneamente, se hace por este medio, por el correo interno, pero en el transcurso de la actividad como tal, les recuerdo, sus aportes y avances deben de ser por el foro de discusión, y la entrega del producto final debe de ser por el entorno de evaluación. Estos serían como aspectos principales importantes dentro del curso. Continuamos con las estrategias que se manejan a nivel nacional. Tenemos los encuentros B-Learning, que estos encuentros generan unos puntos adicionales en nuestras actividades. La no participación de los B-Learning no influye para nada en mi calificación. No quiere decir que si de pronto por temas personales o laborales yo no pude asistir a un B-Learning, vaya a tener una mala nota. No. Simplemente la participación de ellos, pues, me hace acreedor a unos puntos. Si yo participo de las 3 sesiones que se manejan en un periodo regular, pues voy a tener 50 puntos. Pero en este periodo, como se llama intersemestral, es un periodo muy corto, solamente se va a realizar un B-Learning. Tenemos las web conferencias del curso, como la de hoy, que es esta primera, que no tienen puntos, simplemente, como ustedes lo han visto, es para reforzar, alimentar, fortalecer esas actividades, ese conocimiento que estamos adquiriendo en todas estas actividades, y reforzar algunos conocimientos de forma y de estructura dentro del curso. Tenemos también la estrategia del Skype, muy importante los estudiantes que aún no se han comunicado con su tutor frente al Skype, para agregarlos al grupo de Skype, muy importante. Así como también otra herramienta importante que se maneja es el WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Y tener muy en cuenta los horarios de atención de nuestros docentes, las agendas, para poder contactarlos frente a cualquier duda, inquietud durante todo el proceso académico. Bueno, tenemos unas estrategias de aprendizaje dentro de nuestro curso que están conformadas por 5 fases. Las primeras 4 fases, y quiero como ahondar un poquito en esto, y estas primeras 4 fases equivalen a las primeras actividades de un 75% del curso, y la fase final equivale a la evaluación final del curso, o como llamado en otras universidades, el parcial final. Nuestro curso, o todos los cursos en la universidad, tienen un total de 500 puntos, ¿sí? Nuestros cursos en la universidad se pasan con un mínimo de 300 puntos, o sea, 3.0. Importante el desarrollo de cada una de estas actividades, pues, para poder tener unos buenos resultados al final del periodo académico. Ya en este momento nosotros estamos desarrollando la fase 3, pluralidad en la psicología,
porque ya fueron cerradas la fase 1 y la fase 2, de la cual la directora, la profe Andrea, ya hizo como un recorrido por cada una de ellas. Importante, otro punto dentro del curso y es la agenda. Todos los cursos en la universidad tienen esta misma agenda, en algunos manejan las mismas fechas, en otros se atrasa un día o se adelanta otro. Por tal motivo, se les recomienda pues no confiarse solo a una, sino estar al tanto de las agendas de cada uno de nuestros cursos. Aquí en la agenda usted puede orientarse de cuándo se abre y cuándo se cierra una actividad, pero así también muchos estudiantes preguntan sobre el proceso de calificación. Yo entregué hoy mi actividad y no está revisada. Pues resulta que como estas son actividades individuales, personalizadas, cada docente debemos de revisar de igual manera individual y personalizadamente a cada estudiante, y hay unas fechas, aquí al lado derecho está la fecha de realimentación por parte del tutor. Entonces ustedes deben de guiarse por esas fechas y no desesperarse y esperar a que cada uno de sus tutores puedan realizar ese proceso de calificación. Ahí está pues la fecha como en semáforo, la agenda en semáforo, para que ustedes vean pues los colores cuando ya se vaya a cerrar, cuando tenga el tiempo suficiente, pero no quiere decir que yo me vaya a confiar y dejar todo para lo último. Continuamos con la guía de actividades, importante frente al proceso en todos los cursos y durante mi proceso académico en la universidad, porque en la agenda del curso, en la guía, perdón, de actividades, ahí está todo lo que yo debo hacer frente a esa actividad que se abre, ¿sí? La competencia que voy a desarrollar frente a esa actividad, paso a paso, las lecturas que debo realizar, cómo debo entregar mi producto final, qué debe contener mi producto final para entregar, y algo muy importante y es la rúbrica de evaluación. Antes de yo ir a entregar mi producto final, pues tengo que revisar muy bien la rúbrica de evaluación, porque con esa rúbrica de evaluación mis tutores van a calificar si yo cumplo con lo solicitado en esa guía. Entonces, importante hacer ese chequeo antes de entregar mi producto y mirar si estoy cumpliendo con la rúbrica de evaluación para poder entregar un buen producto de calidad y que cumpla con los ítems ahí solicitados. En la guía de actividad también está la fecha de inicio, también está la fecha de cierre de mi producto, está de igual manera todo lo que tengo que hacer frente a él, están las lecturas. Algunos estudiantes preguntan que si pueden hacer consultas de otras fuentes. Claro que sí, primordialmente y primeramente tomar las que se solicitan o las que se sugieren dentro del curso académico, pero también puedo hacer esa consulta, pero ojo, deben de ser de fuentes confiables, académicas, como Cielo, como Redalyc. Ojo con las fuentes pues que no son confiables y que no son de información académica, como Wikipedia y otras bases o otras fuentes de información que podemos encontrar en la internet. Continuamos. Tener muy en cuenta esos lineamientos generales que también allí se da en la guía de actividades, como el manejo de las normas APA. Ya los tutores, cada uno de sus tutores les ha compartido a ustedes las normas APA. Recuerden que las normas APA pues son normas internacionales que la mayoría de las universidades y nuestra universidad especialmente pues siempre se las van a solicitar a lo largo de todo su programa académico, en sus trabajos, en sus productos y en todos los cursos. Entonces es muy importante que desde ahora empecemos a familiarizarnos con ellas, irlas poco a poco utilizando, especialmente, y ahora más adelante vamos a ver en la portada. Es muy importante que sus productos tengan portadas. Hay estudiantes que entregan trabajos sin portada
y pues debemos de identificar de quién es. Lo bueno es que como está en cada uno alojado en su espacio de evaluación y seguimiento, sabemos el nombre de quién, pero sí por presentación debemos acostumbrarnos a que importantísimo la portada de la entrega de nuestros productos, como lo estamos indicando aquí en esta diapositiva, el formato general del documento, ¿sí? El papel tamaño carta, el tipo de letra Times New Roman 12, el espacio entre líneas, las márgenes, la alineación, la sangría. Esto, cada uno de sus docentes pues ya se los va a compartir o ya se los compartió en sus foros para que los tengan presentes a la entrega de sus productos. Así como también, muy importante, cómo citar esas referencias, por ejemplo, los estudiantes que han tomado información de otras fuentes académicas o que en mis respuestas frente a algunas preguntas de la actividad o frente a argumentando X conceptos, yo voy a utilizar citas textuales de autores o también cita de parafraseo. Las citas textuales es cuando se extraen fragmentos. Por ejemplo, yo estoy buscando qué es si la psicología es una ciencia y me encontré por allá en una de esas bases académicas algo chéverísimo que me gustó de X autor. Entonces yo voy a tomar ese fragmento, esa idea de ese texto, pero tengo que hacer el uso de las comillas sin cursiva, incluir el apellido del autor, el año de esa publicación, de dónde lo encontré, si fue de un artículo, si fue de un libro, el número de páginas y poderlo citar, ¿sí? Y la cita de parafraseo, que es algo diferente a citar textualmente, se utilizan las ideas de un autor, pero en las propias palabras del escritor. Entonces yo tomé un texto, me gustó mucho lo que dijo ese autor y entonces lo voy a escribir, pero con mis propias palabras. Pero entonces allí también debo de incluir ese apellido de ese autor, ese año de esa publicación de ese libro o de ese artículo. No se usan comillas y tampoco cursivas. Entonces hay que tener muy en cuenta esos dos aspectos. También se los vamos a compartir en los foros para que los tengan presentes. Bueno, continuamos. Y las referencias, también tengo que aprender cómo a citar. Si de pronto tomé de un libro electrónico, entonces, ¿cómo debo citar? Si yo tomé ese fragmento de un libro electrónico, si fue de un artículo que encontré en línea, también cómo debo citarlo, ¿sí? Listado con las fuentes citadas en el texto, el orden alfabético por apellido del autor, se usa una sangría francesa, al final de los informes y muy importante evitar el plagio. Todas estas indicaciones que les estamos dando de citar, de las citas, del parafraseo, todo esto es para evitar precisamente lo que ustedes ven ahí en rojo que se dice, evite el plagio académico. En la universidad es muy importante por la metodología que nosotros manejamos. Todas las universidades han adquirido un software que se llama Turnitin y esta herramienta ustedes lo van a ver cuando ustedes entregan su producto, les va a aparecer el Turnitin, es una estrategia que las universidades utilizamos para poder verificar, evidenciar que ese producto que el estudiante está entregando pues es de su propia autoría, ¿sí? Es original, no es copy-paste como lo llamamos popularmente. Entonces, para evitar eso, a veces inocentemente copiamos y pegamos porque nos gustó, porque esa idea me gustó para esta pregunta, pero no citamos y no llevamos estas normas APA para poder evitar el plagio. Si yo no hago eso, pues entonces mi producto va a pasar por este Turnitin como si estuviera plagiado, o sea que yo lo copié y lo pegué sin ninguna norma que evite que eso me diga que es un plagio. Continuamos con la siguiente, donde se identifica eso.
Entonces aquí está el Turnitin. Ese Turnitin ustedes lo van a encontrar en el entorno de evaluación, como les decía ahora, cuando entreguen su producto final. Y allí va a arrojar un porcentaje de similitud. Entonces, si el porcentaje de similitud es muy alto, te va a salir el cuadrito rojito, el que vemos ahí abajo donde dice porcentaje de similitud, con un porcentaje, por ejemplo, de 80, 90, o sea que todo lo copié y lo pegué, porque como les digo, es una herramienta internacional donde encuentra, mejor dicho, la última palabra. Claro está que a veces, como por ejemplo en la portada, muchos estudiantes se preguntan eso, las portadas casi todas son iguales porque tienen el mismo título de la actividad, porque tienen el mismo título de la universidad, ¿sí? Algunos aspectos iguales y claro está que va a salir, pero pues por eso nosotros los docentes pues ya sabemos cómo calificar con el Turnitin, ¿sí? Bueno, igual les vamos a compartir también a través del curso, del correo interno, de los foros y de los grupos de Skype o WhatsApp, los docentes, los tutores de la red, les vamos a compartir la guía que maneja la universidad sobre el manejo del plagio y la cultura de la originalidad para que ustedes lo tengan presentes desde ya en este primer periodo académico y durante todo el resto de la carrera del programa académico hasta que finalicen en él. Continuamos. Bueno, entonces, ahora, no siendo más de mi parte, los voy a dejar con nuestro compañero Michael, que va a hacer la introducción del conductismo, nuestro enfoque para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Diana, por esas orientaciones que ya ustedes han ido adquiriendo, pero que pues para que lo tengamos presente, sobre todo en esos canales de comunicación, nosotros estamos ahí atentos a sus inquietudes para despejarlas, la mensajería del curso, los foros y sobre todo estar en los Skype, ¿no? Con los demás compañeros y con el tutor. Profe Malcolm, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos presentándonos este enfoque conductista. Muy buenos días, profe Andrea, buenos días, profe Diana, y muy buenos días, apreciados y queridos estudiantes de la UNAD. Primero me quiero presentar, mi nombre es Malcolm de Jesús Vélez Camargo, soy psicólogo, llevo 25 años de ser docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Actualmente soy docente del curso de Epistemología de la Psicología y de Prácticas Profesionales de Psicología. Como lo dijo la profe Andrea, es bueno empezar a ver los diferentes enfoques psicológicos con lentes diferentes. Por eso se llaman enfoques, porque son diferentes perspectivas de analizar el comportamiento y la parte cognitiva del ser humano. Pero para llegar a comprender el conductismo, tenemos que hacer un pequeño recorrido así por encimita sobre cómo se ha ido evolucionando la psicología. Por allá la profe Andrea te mostró una diapositiva donde decía psicología, estudio del alma. Imagínense, empezó como estudiando el alma, eso es desde la época de que San Agustín empezó a hablar sobre la psicología y empezaba a hablar sobre el estudio del alma. Entonces, es como si el alma influyera, incidiera sobre nuestra manera de actuar. Y luego aparecen otros enfoques, el enfoque cognitivo, el enfoque psicoanalítico. Pero si ustedes se dan cuenta, en cada uno de estos enfoques hay algo muy similar, que es otro concepto que nombró la profe Andrea, que es la subjetividad. Sí, hablamos del alma. Durante la historia de la humanidad se ha hablado siempre sobre el alma, pero ¿cómo comprobamos que el alma existe? ¿Cómo le comprobamos a la ciencia de que el alma existe? Si no cumple los criterios fundamentales de la ciencia. ¿Cuáles son los 3 criterios fundamentales de la ciencia? Que sea observable,
que sea medible y que sea generalizable. El enfoque psicoanalítico tiene conceptos importantísimos para la psicología y para nosotros válidos, así sean subjetivos, como el inconsciente, el consciente, el yo, el superyo, ¿verdad? Aunque sean subjetivos, para nosotros como psicólogos es válido, porque nosotros sabemos que el ser humano está compuesto de algo más, de lo observable, de lo medible y de lo generalizable. Pero encontrándose la psicología dentro de este gran reto, aparece Watson, como aparece en esta primera diapositiva, por allá por los años 1913, fundador del conductismo, en donde empieza a darle respuesta a este gran dilema. Y es así como él dice que para empezar a volver más la psicología científica, debemos analizar el comportamiento o la conducta humana. Entonces, como dice aquí en esta diapositiva, Watson, vencido de que los contenidos de la mente y la conciencia no se podían someter a ningún criterio objetivo, lo llevó a la utilización de los únicos datos objetivos existentes en el análisis psicológico, como era la conducta exterior. Claro, la conducta. Yo aquí puedo ver a Daniela. Daniela está sentada ya en su mueble, está cómoda, ¿verdad? Puedo observar su conducta, ¿verdad? Yo puedo medir también la conducta de Daniela. Puedo medir, por ejemplo, cuántas veces durante el día se sienta Daniela en esa silla cómoda en que ella está. Y también puedo generalizar la conducta. O sea, cuando digo generalizar es de que tanto ella como varias otras personas hacen la misma conducta de sentarse en esa silla tan cómoda que tiene Daniela. Por lo tanto, así de fácil, el conductismo empieza a satisfacer los criterios científicos de ser observable, medible y generalizable. Entonces, Watson la define como la corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser que se estudia y que se explica él mismo como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. ¿Y qué son los estímulos? Es una gran pregunta. Los estímulos se podría decir que es todo aquello que nos rodea en el exterior. En estos momentos está haciendo mucho calor en Santa Marta. Soy de aquí de la ciudad de Santa Marta. Y esa temperatura, aunque yo no la esté observando, está incidiendo sobre mi comportamiento. Dentro de poco me puedo volver irritable, dentro de poco puedo salir corriendo a prender el aire acondicionado. Ese estímulo está incidiendo sobre mi conducta y hace que yo me comporte bien o positivamente o negativamente. Luego, dentro del conductismo, siguiente diapositiva, por favor. Dentro del conductismo, vamos a analizar también las características principales que tiene. Y vemos que la primera característica, ojo con estos puntos porque dentro de la actividad
a usted le están pidiendo los postulados principales de los enfoques. Y es bueno, Jaime, que vayan tomando apuntes y no solamente tomar el apunte, sino analizar cada uno de estos postulados. Y la primera característica que tiene el conductismo dice así: su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo esta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. Relación, estímulo, respuesta. ¿Cierto? Si tú estás quieto y tú estás quieto en un lugar y de repente llega un compañero y te asusta, ¿verdad? Tú recibiste un estímulo y la respuesta es asustarse, brincar, ¿verdad? Si tú vas a cocinar y prendes el fósforo y el fósforo te quema, de una vez tú haces así, ya hasta te llevas el dedo a la boca. Una relación siempre de estímulo-respuesta. Ese es el primer postulado. Segundo postulado, a la psicología conductista la ve como una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Sí, claro que puede ser experimental. Desde la perspectiva psicológica se pueden hacer muchos estudios experimentales. ¿Por qué? Porque es que las variables se pueden controlar. O sea, esos estímulos que están afuera, que son externos al ser humano, se pueden empezar a controlar de acuerdo a lo que nosotros estemos investigando. ¿Ok? Entonces, una vez hicieron una investigación en donde colocaron a una pareja en una oficina y llegaron donde el psicólogo y el psicólogo se presentó, los hizo que se presentara y dijera que era el problema que tenía, tal, y entonces ellos empezaron a hablar sobre la problemática, pero dicha pareja no sabía que el psicólogo desde su escritorio estaba manejando la temperatura del ambiente y poco a poco fue volviendo el lugar cada vez más caliente, y la temperatura, a medida que se iba volviendo la temperatura más caliente de la oficina, la pareja empezaba a discutir, se ve, y a medida en que él bajaba a empezar la temperatura, también ellos iban calmando. Entonces, fíjense cómo la conducta se puede volver experimental, o sea, llegar a experimentos de saber qué variables, qué estímulos pueden incidir sobre la conducta humana. Y dentro de los postulados también existe su objetivo teórico es la predicción y el control de la conducta. Pues claro, si es experimental es porque la podemos predecir y a la vez controlar. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, pero para poder saber cómo es esta relación entre estímulo y respuesta, el conductismo empieza a analizarlo desde el concepto de condicionamientos. Condicionamiento quiere decir bajo qué condiciones se presenta dicha conducta. Y es así como el conductismo nos habla del condicionamiento operante de Skinner y el condicionamiento clásico de Pavlov. Vamos a hablar primero sobre el condicionamiento operante de Skinner. Es bueno que ustedes como estudiantes vayan aprendiéndose los nombres de los diferentes psicólogos
existentes en cada uno de los enfoques psicológicos. Entonces, vamos a ver cuál fue el gran aporte que dio Skinner dentro del condicionamiento operante. Y nos dice, desarrollado por Skinner, el condicionamiento operante es una forma de aprender por medio de recompensa y castigo. Entonces, hay dos conceptos claves que se da dentro del condicionamiento operante: el premio y el castigo, o recompensa y castigo. Es algo que nosotros hacemos permanentemente, ¿verdad? Nosotros permanentemente lo hacemos, o sea, todos los días hacemos condicionamiento operante, a veces hasta sin darnos cuenta. Cuando estamos en la casa, cuando nuestro hijo hace algo bueno, nos encanta premiarlo, y cuando hace algo malo, lo castigamos. Esa es la base del condicionamiento operante de Skinner. Entonces, como conductista, Skinner creía que solo las causas externas del comportamiento deberían ser consideradas. Y cuando habla de las causas externas, quiere decir de que era gran valor a todas las variables que están rodeando a la persona y que pueden incidir sobre ella. Por lo tanto, minimiza la incidencia de las causas internas, como los pensamientos, como los sentimientos, como el querer, como los deseos, etc. Siguiente diapositiva. Skinner, dentro del condicionamiento operante, nos habla del concepto del reforzamiento. ¿Pero qué es el reforzamiento? Se llama reforzamiento al procedimiento mediante el cual la aplicación de un estímulo hace que aumente la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Este es el propósito fundamental que tiene el reforzamiento: buscar la manera de que la conducta adecuada se repita. ¿Ok? Pero para que una conducta se repita, no es así de sencillo como decir, no voy a entregar un estímulo. Porque yo les haría a usted una pregunta que es importante debatir. ¿Será que todo es estímulo? ¿Será que todo es reforzador? Si, por ejemplo, si tenemos un niñito que le gusta el fútbol y resulta de que el papá, como vio que el niñito se está portando bien, le regala una bola de basquetbol, ¿será que ese es un estímulo? ¿Será que es un reforzador para la conducta del niño? ¿Ah? A sabiendas de que al niño le gusta es el fútbol, no el basquetbol. Entonces, no todo estímulo es reforzador. Se tiene que analizar realmente qué es lo que le gusta al niño para que sea realmente un reforzador. Correcto, correcto, Dayana. No todo es reforzador, así es. Entonces, fíjese que aquí, Skinner nos habla por eso de que existen reforzadores positivos y reforzadores negativos. Dice, refuerzo positivo son estímulos favorables que se dan después de la presentación de la conducta deseada. Esto hace que se incremente la probabilidad de que la conducta se vuelva a presentar. O sea, el refuerzo positivo es lo que normalmente nosotros hacemos. Esperamos que la otra persona haga una conducta adecuada, deseada, y se le entrega un estímulo que él desee. ¿Para qué? Para que se incremente la probabilidad de que esa conducta buena se vuelva a presentar. Bien, entonces vamos a ver
ejemplo, porque yo aquí traje definiciones y traje ejemplos para que ustedes me entendieran mejor. Entonces dice, ejemplo, Juanita estudió mucho y obtuvo 5 sobre 5. Excelente, le fue muy bien a Juanita en el examen de matemáticas. Su mamá lo recompensa invitándolo a su restaurante favorito. Ojo, ¿sí ven? Lo invitó a su restaurante favorito. Para sus próximos exámenes, Juanita volverá pues, a estudiar bastante para recibir ese gran estímulo que ella le gusta. ¿Ok? Ese es el refuerzo positivo. Pero vamos a analizar hasta ahora el refuerzo negativo. ¿Ok? Adelante. Bien. Reforzadores negativos. Vamos a ver primero qué es. Y luego vamos al ejemplo. Se produce cuando la conducta se incrementa como consecuencia de la desaparición o evasión de un estímulo. Repito, se produce cuando la conducta se incrementa como consecuencia de la desaparición o evasión de un estímulo. Fíjese que en el reforzador positivo no desaparece o se va en el estímulo. En el anterior se daba, se entregaba cada vez que se producía una conducta adecuada. Mientras que aquí, cuando vemos en el reforzador negativo, se desaparece o se evade el estímulo. Entonces, vámonos al ejemplo. Hice el ejemplo. Carlos sale de casa a las 7:30 a.m. de la mañana para conducir al trabajo y siempre encuentra mucho tráfico. El tráfico es un estímulo negativo que lo venía perjudicando. Entonces, ¿qué hizo Carlos para evadir? Para evadir ese estímulo negativo que le estaba perjudicando. Al día siguiente sale más temprano de su casa para poder evitarlo. Por lo tanto, continúa saliendo de su casa antes de las 7:30 a.m. durante los próximos días y sigue evitando el tráfico. Esto significa que el comportamiento de salir de su casa más temprano se intensifica por la consecuencia de poder evitar este tráfico. ¿Ok? Claro. La manera de evitar, de evadir un estímulo negativo hace que una conducta se incremente. ¿Ok? Pero, aquí dice, profe, una pregunta, ¿podría activar el micrófono? Claro que sí, adelante. Melanie, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Lo puedes hacer? Buenos días, compañeros, profe. Profe, sí, buenos días. Profe, mire, usted nos comentaba en el primer ejemplo del refuerzo positivo. Digamos que siguiendo el ejemplo de que usted nos dio de la niña que realizaba la actividad, de que sacó bien en el examen y fue premiada. En el caso de que, digamos que esta vez que ella estudió bastante y no pudo ser premiada por X razón, no cree que, digamos, porque ella se esforzó, digamos que se esforzó más y esta vez no fue premiada la conducta del niño o digamos que ese positivismo del niño no bajaría al ver que esta vez no hubo premio. Excelente pregunta, muy buena pregunta. Y me alegra ese tipo de pregunta porque para realizar la pregunta que tú te hiciste, ya tienes que tener conocimiento previo de lo que es el conductismo. Y sin darte cuenta, estás hablando sobre un concepto clave también
que hay dentro del conductismo es el concepto de extinción. Cuando se rompe la relación entre el estímulo y la respuesta empieza a decaer o se deja de presentar. Entonces eso se llama extinción, cuando la persona dice, bueno, ¿pero qué pasó? Me fue bien y sin embargo no recibí estímulo. ¿Ok? Porque nosotros sin darnos cuenta, o sea, el ser humano sin darse cuenta, se encuentra bajo un contexto, o sea, si lo analizamos desde la perspectiva conductista, estamos bajo un contexto permanente de estímulo-respuesta. Los trabajadores, nosotros trabajamos todo el mes y al final del mes recibimos nuestro sueldo. Es una manera directa de conducta estímulo, ¿ok? Pues claro, si después de un mes, 2 meses nos empezamos a dar cuenta que no nos están pagando y que nos están atrasando pues el sueldo, nuestra conducta laboral empieza a modificarse y a decaer. ¿Sí me entendiste la respuesta? Ese concepto se llama en el conductismo extinción, cuando se rompe la relación estímulo-respuesta. ¿Ok? Bueno, muy bien. Otra pregunta. Chévere, chévere. Me gusta así cuando los estudiantes participan. ¿Qué otra pregunta tendrían? Sí, claro que sí. Por ahí dice Grey, pero estaríamos hablando de condicionamientos. Sí. Acuérdense que yo le dije que cuando hablamos de condicionamiento, es que la misma palabra lo dice, es analizar bajo qué condición se está presentando dicha conducta. Por ahora estamos analizando las condiciones en que se da la conducta desde el condicionamiento operante, ¿ok? Y luego vamos a analizar cómo se da la conducta bajo el condicionamiento clásico. ¿Bien? Bueno, si tienen más preguntas, las puedes ir dejando por el chat mientras que vamos avanzando. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a hablar sobre el castigo. Ya hablamos sobre cómo se entregan los reforzadores. Ahora vamos a hablar, según el condicionamiento cooperante, cómo se entregan los castigos. Y nos dicen que hay 2 tipos de castigo: castigo positivo y castigo negativo. Bien, vamos a hablar del castigo positivo. Nos dice que el castigo positivo es dar algo, un estímulo desagradable que cause la disminución de la repetición de determinada conducta. Bien. Aquí le traje como ejemplo, hay muchas madres de familia que muchas veces se desesperan porque sus hijos se comen las uñas, se la pasan comiéndose las uñas, ay, no hayan qué hacer. Entonces, si la madre le unta en su mano alguna crema o algo que tenga un sabor amargo, el niño cada vez que se meta el dedo en la boca va a sentir algo desagradable y va a dejar de producir dicha conducta. Entonces, de esta manera se cumple lo que dice la definición del castigo positivo. Es dar algo, un estímulo desagradable que cause la disminución de la repetición de determinada conducta. Bien. Castigo negativo es la eliminación de un estímulo que es favorable, con el fin de disminuir la probabilidad que vuelva a ocurrir ese comportamiento. Ojo, castigo negativo nos dice, es la eliminación de un estímulo que es favorable, mientras que en el castigo positivo estamos dando algo desagradable, aquí estamos quitando algo agradable. Bien, esta es la gran diferencia. Mientras que en el castigo positivo estamos dando algo desagradable, en el castigo negativo estamos quitando algo favorable. Entonces, de ahí viene el ejemplo. Juanito, el famoso Juanito.
Juanito es sorprendido haciendo trampa en un examen. Entonces, su maestra le prohíbe salir a recreo durante una semana. ¿Ok? Ahí vemos que se le está eliminando algo que al niño le gusta, que saliera al recreo. En consecuencia, Juanito no vuelve a hacer trampa en sus exámenes. Ese es castigo positivo y castigo negativo. Bien. Antes de continuar el condicionamiento clásico, quiero decirles que hay varios aspectos importantes para analizar lo que es la relación estímulo-respuesta. Primero, lo que ya hablamos ahorita, hay que analizar si realmente el estímulo es un reforzador. O analizar también si el estímulo es un castigo, porque no todo es castigo. Por ejemplo, ya dimos el ejemplo, ahorita dimos el ejemplo del padre cuando quiere reforzar y resulta que le da al niño un balón de básquet, donde al niño no le gusta el básquet, sino le gusta es el fútbol. Entonces no se convierte en un reforzador. Y también, por ejemplo, el castigo. Hay madres que le dicen, bueno, y ahora como no hiciste la tarea, no te voy a dejar ver el programa de los Simpsons. Pero resulta que al niño no le gustan los Simpsons. Entonces, ¿será un castigo? A ver quién me responde. Si al niño no le gustan los Simpsons y le prohíben ver los Simpsons, ¿será que se convierte en castigo? No. Por lo tanto, exacto, no. Totalmente de acuerdo con todos ustedes. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que le gusta al niño para cuando en el momento de quitarle, pues él lo siente y dice, de verdad que me están castigando. Y por lo tanto, él va a corregir su conducta. Entonces aquí habrá muchos padres, habrá muchas madres de familia, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces no hemos cometido este error en que pensamos que a veces estamos estimulando a nuestros hijos y resulta que no lo estamos estimulando? A veces pensamos que estamos castigando a nuestros hijos y no les estamos castigando. Entonces, fíjese qué hermoso que en el día de hoy el conductismo nos está enseñando cómo lo debemos hacer a través del condicionamiento operante. ¿Ok? Ahora vamos al condicionamiento clásico. Bien. Si nosotros analizamos el condicionamiento operante, en el condicionamiento operante siempre hay una relación lógica entre un estímulo y una respuesta. Claro, yo cuando trabajo, yo siempre espero mi sueldo. Es una relación lógica. Yo cuando tengo hambre, yo quiero comida. Esa es una relación lógica, ¿verdad? Pero el gran aporte que da de Iván Pavlov es cuando él empieza a demostrar de que también pueden haber condicionamientos no lógicos entre la relación entre un estímulo y una respuesta. Entonces, el condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano, es un tipo de aprendizaje asociativo. Ojo con este concepto que es clave dentro del condicionamiento clásico, asociativo, que fue demostrado primera vez por Iván Pavlov. Vamos a aclarar en el siguiente párrafito, aquí en esta diapositiva, lo que es el concepto de asociativo. Nos dice, la forma más simple de condicionamiento clásico recuerda lo que Aristóteles llamaría la ley de la contigüidad. ¿Y qué es esa ley de la contigüidad? Dice, en esencia, el filósofo dijo, o sea, Aristóteles, cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la aparición de una atraerá la otra a la mente. O sea, cuando dos cosas ocurren al mismo tiempo, cuando uno piensa en una, pues aparece la otra de una vez aquí en nuestra mente.
¿Mm? Entonces, esa es una asociación que uno hace de los estímulos cuando es contiguo. ¿Y qué es la palabra contigüidad? Cuando el tiempo es una tras otra de una de la presentación del estímulo. Este va de una vez unido a la presencia del otro estímulo. Entonces, ahora sí vamos a explicarle qué fue lo que hizo Pavlov con su famoso perrito. Y vamos a ver cómo se da el concepto de asociativo de los estímulos, la continuidad de los estímulos. Y vemos que, vemos aquí aquí vemos primero una relación entre la comida, que es un estímulo incondicionado, y la salivación, que es una respuesta incondicionada. Si vemos esta primera imagen donde está el hueso con el perrito, vuelvo y repito, la comida un estímulo incondicionado y la salivación una respuesta incondicionada, vemos una relación lógica. ¿Y por qué es una relación lógica? Es una relación lógica porque cada vez que a cualquier animal o al ser humano se le presenta la comida, se produce la reacción de la salivación. Por lo tanto, la comida es un estímulo incondicionado porque todavía no está apareado o relacionado con otro estímulo, sino que por sí solito está produciendo una respuesta lógica que es la salivación. ¿Ok? Entonces podríamos decir que esta primera partecita que nosotros vemos aquí, hueso, salivación, es una respuesta por ahora operante, porque lo acabamos de explicar ahorita hace ratito, ¿verdad? Es una relación lógica entre un estímulo y una respuesta. Pero miren cómo Pavlov va transformando esta relación lógica a una relación ilógica, ¿ok? Luego, vemos aquí en el segundo peldaño que Pavlov presenta un estímulo neutral, que es el sonido de una campana. Tilín, 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 y no hay respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no hay salivación? Precisamente porque se le está presentando un estímulo neutral. ¿Y por qué es un estímulo neutral? Ya le voy a explicar para que lo entiendan bien claro. Cuando, por ejemplo, hoy juega la selección Colombia contra Argentina, y nosotros vemos que antes de empezar el partido se coloca la selección Colombia, puede ser a la derecha, y la selección argentina se coloca a la izquierda, y los árbitros se colocan en la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los árbitros se colocan en la mitad, quiere decir que no están ni con el de la derecha ni con el de la izquierda. Son neutros. Por lo tanto, la campana no tiene nada que ver ni con el huesito con la comida, ni con la salivación. ¿Qué relación existe entre el sonido de campana y comida? Nada. ¿Qué relación existe entre el sonido de la campana y la salivación? Tampoco, absolutamente nada. Por eso no hay respuesta. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hizo luego Pavlov? ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos del concepto de asociativo y contigüidad, que es presentar dos estímulos al mismo tiempo? ¿Ok? Aquí lo hizo Pavlov. Pavlov vino, presentó comida e inmediatamente presentó el sonido de la campana. ¿Y qué pasó? El perro salivaba. Presentaba comida, sonido de la campana. ¿Y qué pasó? El perro salivaba. Y así varias veces, y así varias veces. ¿Ok? Entonces, varias veces presentaba la comida, que era un estímulo incondicionado, y la campana, que era un estímulo neutral,
y se producía una respuesta incondicionada de salivación. Pero ahora viene la grandeza de Pavlov. Y Pavlov luego se preguntó, ¿y qué pasaría si yo después de presentarle varias veces el son de la comida más el sonido de la campana y el perro salivaba, qué pasaría si después de presentarle varias veces le quito la comida y le dejo solamente el sonido de la campana? Lo hizo y el perro, aleluya, salivó. Se produjo salivación en el perro, como si hubiera visto comida. Entonces, este estímulo incondicionado de comida, ¿ok? Ya no estaba presente. ¿Por qué? Porque el sonido de la campana por sí solo estaba produciendo, ya de tanto haberlo presentado con la comida, estaba produciendo la misma reacción. Por lo tanto, el estímulo neutral se convierte en estímulo condicionado. Y ya no estaba produciendo una respuesta lógica o incondicionada, sino que estaba produciendo una respuesta ilógica o respuesta condicionada. Sonido de la campana, salivación. Entonces, si ven que una conducta también se puede presentar bajo condiciones ilógicas, eso fue lo que demostró Pablo en el condicionamiento clásico. Y nosotros, ya saliéndonos de Pablo, nosotros lo vivimos permanentemente en nuestras vidas. Los que manejan, los que tienen moto, los que tienen carro, cuando van manejando y se enfrentan con un semáforo, yo les hago a usted la pregunta: ¿qué tiene que ver el rojo con parar? El rojo es rojo. Y sin embargo nosotros paramos. Lo que pasa es que ya nos han colocado en nuestra mente una relación entre si te saltas el rojo, viene una sanción. Si te saltas el rojo, viene una sanción. Si te saltas el rojo, viene una sanción. Y por lo tanto, ya estamos condicionados clásicamente a que cada vez que vemos el semáforo en rojo, nosotros paramos. ¿Verdad? Bueno, los invito a que se sigan pues enamorando del conductismo, y falta mucho que aprender, falta muchos conceptos claves desde el conductismo que ustedes en el transcurso de su carrera cada vez lo van aprendiendo. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Profe Malcolm, muchas gracias. Vamos a revisar, bueno, qué inquietudes por aquí quedaron o qué expresiones en el chat. Bueno, es muy interesante el conductismo. Bueno, están ubicando incluso ejemplos. Preguntaron, por ejemplo, que en torno a los niños, como a la crianza, si era bueno siempre aplicar como tal castigos o reforzadores para conseguir una conducta. No sé si el profe allí quiera ubicar algo. Sí, claro, claro. Gracias, profe Andrea. Bueno, gracias, profe Andrea, por permitirme primero aclarar algo que es importante. Nunca pensemos que el maltrato es un castigo. Maltratar no es castigar. ¿Por qué? Lo dijimos. Tanto el estímulo como el castigo siempre buscan la manera de corregir una conducta. El maltrato siempre busca es descargar una ira o una rabia que una persona tiene, pero no en corregir. Son dos cosas totalmente diferentes. Y eso que quede bien claro. Una cosa es maltratar y otra cosa es castigar. Son dos cosas diferentes. Hay muchos padres que creen que cuando están pegando están corrigiendo. Y muchas veces
Sí, muchas veces el niño corrige su conducta, pero los padres no se detienen a pensar por qué lo está haciendo. Muchas veces el niño corrige es por el miedo que le crea el maltrato, no porque quiera cambiar su conducta. Entonces, muchos padres sin darse cuenta solucionan un problema porque están creando otro peor. Debemos ser inteligentes y cada día más indagar dentro del conductismo para aprender. Ustedes mismos se dieron cuenta, para premiar y castigar debemos conocer a nuestros hijos, conocer lo que les gusta, que no les gusta, a mí bien que yo lo conozca, conocer a mi hijo, pasar más tiempo con él, pues entenderé que qué puedo utilizar yo para incentivar dichas conductas en él, y mejore su conducta, y qué le puedo quitar yo para que también ese estímulo también se le convierta en un castigo y deje de presentar también las conductas inadecuadas. ¿Qué otra pregunta tienen? Que con mucho gusto se la resuelvo por acá. Esta profe en relación a los elogios, aquí dice, profe, con respecto a los elogios que hacemos a nuestros niños, ¿hasta qué punto está bien usarlos y enseñarles los méritos propios de su esfuerzo sin necesidad de la aprobación de sus padres? Excelente. Otra excelente pregunta. Como le dije ahorita, hay tantas cosas que enseñar dentro del conductismo que precisamente van a tener toda una carrera para aprenderlas. Bueno, fíjese qué pregunta tan interesante. La entrega del estímulo o del castigo tiene ciertos requisitos. Y dentro de estos requisitos están, primero, el estímulo tiene que ser proporcional a la respuesta. Proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Tú no puedes entregarle al niño un estímulo de mucho valor para él cuando él está dando el mínimo esfuerzo. Ese es un error que se comete dentro del conductismo. Entonces el niño dice, entonces si yo doy el mínimo esfuerzo, siempre voy a obtener estímulos de mucho valor. Así me pasó a mí con un cliente aquí en Santa Marta, en donde el mismo señor me decía, pero ¿qué hago yo? Es que yo ya no hallo qué más darle a mi hijo para estimularlo. Siquiera vamos a mi casa. Y cuando yo entré a la casa del señor, oye, le tenía de todo. Ese niño, mejor dicho, solamente era abrir la boca y ya, precisamente ahí está el error. Ahí está el error. Y los estímulos tienen que ser proporcionales a las respuestas. Ese es un punto. Segundo punto, tanto el estímulo como el castigo tiene que ser entregado inmediatamente. Inmediatamente, ¿por qué? Porque si el niño o niña hace una conducta adecuada y tú no le entregas el estímulo inmediatamente y abres un espacio de tiempo, en ese periodo de tiempo se pueden presentar conductas inadecuadas que luego tú vas a reforzar. Ejemplo, llega Juanito a la casa, el famoso Juanito. Llega a la casa y le dice a la mamá, mamá, aquí está mi libreta de calificaciones, gané todas las materias. Y la mamá le dice, esperemos a que llegue tu papá, ¿verdad? Ahí ya la mamá no lo felicitó y sin embargo dejó un espacio abierto de tiempo. Pues esperando a que llegara el papá. En ese tiempo tocan la puerta. Y es una señora. Y la señora dice, Juanito, ¿me haces el favor? ¿Me das un vasito con agua?
Y Juanito les cierra la puerta a la señora y no le da el agua. Al rato llega el papá y cuando llega el papá, la mamá le dice, felicítalo, premialo, le fue súper bien en el colegio. Y lo premian por, Juanito, tú querías irte a ver tal película, vámonos hoy a ver la película y tal, y lo premian. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la conducta de la señora que llegó a pedir el vaso con agua? Premiaron una conducta inadecuada. Por eso los estímulos y los castigos tienen que ser entregados inmediatamente. Lo mismo puede suceder, caso contrario, con el castigo. Llega Juanito con la libreta de calificaciones, con 4 materias perdidas, y le dice a la mamá, mamá, perdí 4 materias. La mamá vuelve y comete el mismo error. Esperemos a que llegue tu papá, ¿verdad? Tocan la puerta, la misma señora pide el vaso con agua, Juanito sale corriendo, coge el vaso con agua, se lo ofrece a la señora se toma su vaso con agua, muchas gracias Juanito, se va y llega el papá, y cuando llega el papá, la mamá le dice, castígalo a Juanito, perdió 4 materias, y lo castigan. Están castigando también una conducta positiva que el niño acaba de hacer. ¿Por qué? Por el mal manejo del tiempo, que ustedes también lo van a aprender cuando hablemos de los programas del conductismo. Programas de tiempo fijo, programas de tiempo variable, programas de razón fija, etc. Ahí ustedes van a aprender cómo se maneja el tiempo para la entrega de los estímulos y los castigos. ¿Tienen otra pregunta? Con mucho gusto estoy aquí a sus órdenes. Bueno, si no hay más preguntas, siempre estoy a sus órdenes. Cualquier duda que tengan con relación al conductismo, siempre estaré a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias por estas comprensiones de tan importante enfoque. Nosotros siempre hablamos de los enfoques clásicos, entre ellos pues la Gestalt, el conductismo y el psicoanálisis, pero hay que tener en cuenta que no por clásico quiere decir caduco o pasado de moda, al contrario, estos grandes enfoques aportaron una información valiosa, unas teorías valiosas que son aún muy vigentes en la psicología. Incluso los nuevos enfoques, los enfoques contemporáneos han tomado de estos enfoques, estos primeros enfoques, sus presupuestos teóricos para continuar avanzando en los desarrollos conceptuales. Entonces es importante no perderlos de vista y reconocer su importancia, no solo para la psicología, porque incluso han sido aplicados o trabajados desde muchas otras disciplinas, sino pues porque por su validez también en la parte terapéutica y en los diferentes campos de aplicación de la disciplina. Bueno, vamos a esperar cuando nos programen la siguiente webconferencia del curso para trabajar en uno de estos enfoques contemporáneos y continuar en el desarrollo de las fases que nos restan. Tenemos la próxima entrega el día 12 de julio para que lo tengan en cuenta. Estemos pues muy pendientes de las agendas, de los envíos por el entorno de evaluación, si tienen alguna situación o dificultad que se les haya presentado con la fase pasada, algún soporte médico de algo que les haya impedido enviar la actividad, por favor comuníquense en estos casos tan particulares con cada tutor para pues comentarle la situación, el soporte y podamos permitir pues ese trabajo, porque la idea es que ustedes también continúen en ese desarrollo de las actividades y mantengamos un buen ritmo. Entonces no olvidemos esa comunicación oportuna y de las inquietudes así específicas que tengamos con nuestros tutores. Esperamos que estos conocimientos del enfoque conductista hayan sido de mucho provecho, que les haya gustado. Muy probablemente a lo largo de la carrera, no solo del curso, ustedes van a ir identificándose con un enfoque más que con otro. Todos los enfoques tienen una aplicación en la vida. Por ejemplo, hablamos hoy de conductismo y aprendimos las nociones de ese conductismo, pero nos damos cuenta que está muy incorporado en nuestra cotidianidad.
en el mundo de las empresas, en los colegios, se manejan muchas de las pautas del conductismo porque pues nosotros también trabajamos por reforzadores para incrementar o decrementar una conducta. Entonces está muy incorporado en nuestra vida cotidiana y los elementos de los otros enfoques vamos a ver cómo también asimismo están como en nuestra cotidianidad, cómo los manejamos sin ni siquiera pues darnos cuenta de que pertenece como a una teoría como tal. Entonces, pues ya esperaremos entonces la próxima invitación. Recuerden que en el campus, ustedes en el entorno inicial, hay un foro que se llama Noticias del Curso. Allí siempre estamos ubicando como información, por ejemplo, de las webconferencias y ahí también voy a dejar el enlace de la grabación de esta sesión. Igualmente siempre envío por la mensajería interna toda la información relevante. Entonces yo creo que al día de mañana más tardar contarán con la grabación de esta web para que ustedes pues puedan tener acceso a ella, la vuelvan a repasar o para quienes no pudieron participar por cuestiones de tiempo. Entonces siempre quedan grabadas esas webconferencias. Entonces muchísimas gracias por su participación, por su tiempo y esperamos que este conocimiento que nos brindó el profe Malcolm haya dejado más que respuesta a preguntas para que ustedes también sigan investigando, indagando y se interesen mucho por este enfoque de la psicología tan importante. Muchas gracias a todos. Gracias, profe Diana, a usted también por sus orientaciones.